Nos encontramos de nuevo en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor Eulogio Silverio, para continuar con uno de los programas estrella de su gestión, que es el Archivo de la Voz. Hoy nos encontramos en compañía del maestro William Mejía Chalas para recibir los dos, en nombre del maestro Silverio, al doctor Daniel Vargas. Daniel Vargas es egresado de la Universidad de Constanz, Alemania, donde hizo 2 carreras de maestría o Magister Artium, como le llaman en Alemania, luego de haberse recibido de licenciado en filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Allí también cursó sus estudios doctorales y es uno de esos pensadores, de esos escritores filosóficos de nuestro país cuya obra tiende hacia el sistema. De hecho, podría decirse que hay un área de su pensamiento que ya tiene consistencia de sistema, pero cuando me refiero al sistema filosófico y generis, en sentido total. Por lo general se dice que el filósofo sistemático de nuestro país por excelencia es Andrés Avelino, pero yo quiero sostener que en el caso del doctor Daniel Vargas también tenemos, si bien es un filósofo in stato faciendi, es decir, un filósofo cuya obra se está construyendo todavía, pero por donde quiera, cualquiera de sus libros que tenemos aquí sobre la mesa, aunque no todos, porque faltan por lo menos 2, cualquiera de estos libros que uno lee, digamos que interconecta y supone el otro. Tenemos Al paso de los sabios, Senderos de la filosofía, tenemos El sistema de ética, tenemos Culpa y expiación cuando cae la dictadura, que es un libro que él publicó en Alemania, y también tenemos Minutos para el pensamiento, de manera que con esta exhibición no solo le damos la bienvenida al maestro Vargas, sino que dejamos la invitación a nuestros lectores potenciales para que adquieran estas obras y se acerquen al pensamiento de este filósofo en sentido propio. Bienvenido en nombre del profesor Silverio, en nombre del profesor William Mejía Chalas, doctor Vargas. Gracias a ustedes como representantes de esta prestigiosa Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me siento de verdad gratamente complacido de compartir este momento con ustedes y yo espero también que sea de agrado a aquellos que nos van a seguir a través del tiempo, en el presente y en el futuro, a través de las redes sociales, que quede algo de legado de lo que uno ha ido haciendo para las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, gracias a ustedes por esta invitación y estoy a la orden de ustedes para el tema que ustedes consideren preciso que abordemos en esta. Bueno, al maestro Silverio le interesa mucho que se trace durante estos encuentros el ideal perfil del invitado. Entonces nos encantaría, salvo el mejor parecer del maestro Mejía Chalas, que usted nos diga quién es Daniel Vargas, dónde nace, cuáles profesores desempeñaron un papel fundamental en su formación durante sus estudios preuniversitarios, quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, sus hijos y, naturalmente, cómo es que llega un joven del Valle del Cibao a interesarse por un saber como este, el saber filosófico. ¿Cómo ocurre todo eso, maestro? Bien, comenzaré exactamente por ese punto final donde termina tu pregunta. Realmente yo creo que el interés filosófico estuvo innato en mí desde siempre. Eso fue como un recorrido natural en mi vida que me llevó allí.
Y realmente quizás la gran inquietud de llevarme a esto, en principio fue un interés teológico, porque yo había leído algunos grandes teólogos que meditaban sobre verdades esenciales del ser humano, del mundo, y esto me impresionó tanto que yo decía, yo quisiera ser como esas personas, quisiera tener esa sabiduría, quisiera tener por lo menos la mitad de lo que ellos representan en cuanto al pensamiento y la profundidad de cómo lo hacían. Entonces, todo esto me llevó decididamente a que yo quería algún día ser doctor en teología. Pero mira cómo son los caminos de Dios. Realmente el camino conducía más a la filosofía que a la teología. Era como el proceso natural de llegar allí. Era para abordar realmente todas aquellas problemáticas, todos aquellos temas, todas aquellas dimensiones del mundo y del ser humano y de la sociedad que a mí me inquietaban. Y realmente el ámbito natural para esto era precisamente la filosofía. De modo que en el transcurrir del tiempo comencé estudios de teología. Yo estudié 2 años de teología en la Universidad de Freiburg, en Alemania, donde fue rector Husserl y Heidegger. O sea, una universidad que está totalmente dentro del ámbito fenomenológico. Eso me influyó mucho porque allí los teólogos que están allí son muy fenomenológicos, todos también. Había muy buenas discusiones a todos los niveles. Y a mí me impresionó mucho todo eso, pero yo me di cuenta en ese momento que el camino conducía a la filosofía. Es el momento donde yo hice esos 2 años de teología, donde tuve que estudiar latín, griego, hebreo, esas lenguas, aparte del alemán, claro está, para poder entrar en esos temas. Y ahí yo hice mi examen intermedio en teología, porque allá es como un técnico, digamos así, a medio estudio tú haces un estudio técnico. Y de ahí me dediqué a la filosofía. Digo yo, me voy enteramente a la filosofía. Es así entonces que me fui a la Universidad de Konstanz en Alemania, donde hice entonces todos los demás estudios. Pero aquí vengo entonces, eso solo para responder a la inquietud, cómo llegó a esto. La filosofía era mi campo natural, realmente, más natural. Valoro mucho la teología como una rama del saber muy, muy interesante, muy importante. Pero mi inquietud era al fin la filosofía. Yo nací en un campito de Bonao llamado Palero Bonao. Está por ahí, por Sabana del Puerto, entre La Vega y Bonao. Hijo de una familia extremadamente pobre. Mi papá era agricultor, trabajaba en los campos de arroz. Mis hermanos mayores también trabajaban en eso en sus primeros tiempos. Realmente, un día, yo como niño, yo creo que yo estuve ahí mis primeros 6 o 7 años. Porque después nos mudamos a la ciudad. Y eso, digamos, casi por un milagro divino. Mi papá estaba que ya no podía trabajar. Y un día, él dice que puso sus pies, sus rodillas en la tierra, en el campo de arroz, y le pidió a Dios, no me dejes morir, para que mis hijos no mueran de hambre. Y oró, y cayó desmayado. Los trabajadores lo llevaron a la casa, todo. Y mira, ese día domingo, mi padre nos cuenta que él fue a la ciudad de Bonao y jugó la lotería. Lo único que tenía para la comida ese día, la lotería, jugó. Y cuando regresa de la ciudad, el chofer con el que venía de carro público no tenía con qué pagarle y le dio un billete de los que había comprado. Mire, usted tiene el premio ahí, esa es mi paga, yo no tengo para pagarle. Y fue el premio mayor que sacó en la lotería.
En ese tiempo era mucho dinero. Mi papá compró una casa en la ciudad, en Bonao, puso un colmado, compró una casa con colmados, nos mudamos a la ciudad. Allí pudimos entonces ir a la escuela, estudiar. Mis hermanos mayores que habían repetido el cuarto curso varias veces en el campo porque no había más cursos, querían estudiar y solo llegaba hasta cuarto la escuela. Repitieron varias veces el cuarto curso con el deseo de estudiar. Pero una vez que nos vamos a la ciudad ya podemos ir a la escuela, podemos estudiar, entonces tenemos la oportunidad entonces de ir a una universidad. En este momento, al transcurrir un poco el tiempo, recuerdo que uno de mis hermanos, Juan de Jesús, dice, bueno, yo me voy a ir al seminario, quiero ser sacerdote, porque estoy muy agradecido de Dios, de lo que ha hecho por nosotros. Yo quiero trabajar a favor del reino de Dios. Y se fue, se hizo sacerdote, todo. Bueno, en ese tiempo a mí también me inspiró como la idea, porque yo veía la educación que tenían los seminaristas que nos visitaban. Qué educados, cómo hablaban de cualquier cosa, qué decencia. Digo yo quisiera ser así como esos jóvenes. Yo estaba todavía un poco, me encanta cómo son esos jóvenes. Es así que yo también decidí irme al seminario. Allí terminé el bachillerato, tercero y cuarto del bachillerato en ese momento en La Vega, en la ciudad de La Vega, donde estaba el seminario menor. Pasé 3 años allí. De ahí paso a Santo Domingo, al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, a estudiar filosofía ya, con los padres jesuitas, eminencia, escuela de pensamiento para mí, donde tuve brillantemente como el profesor Benavides, que nos daba la historia de la filosofía. Realmente fueron personas que marcaron mucho la trayectoria y sobre todo me inspiró mucho un profesor de metafísica llamado Emilio Brito, una mente brillante, privilegiada, que daba un semestre en Bélgica y otro semestre aquí. En la Universidad de Lovaina un semestre y con nosotros, imagínate, esa eminencia de profesores que nosotros tuvimos en ese momento. Estuvo el profesor Jorge Cela, que nos daba antropología, José Luis Sáez, que nos daba comunicación. Era toda una serie de profesores memorables todos, que fueron los que nos formaron. Y eso despertó como esa inquietud de conocimiento, ese deseo de saber más, de poder explicar, de poder discutir. Realmente era un ambiente de aprendizaje. En ese momento, quien fuera mi rector en el seminario menor, que fue la persona que más ha influido en mi vida, es como mi hermano, mi padre, mi todo, es hoy obispo emérito, Monseñor Fausto Mejía Vallejo. Fue obispo de San Francisco de Macorís, ahora está emérito. Y ese fue mi mentor, vamos a decir así. Fue mi papá, fue mi hermano. Lo es, porque siempre compartimos. Pero esa persona influyó mucho. Él desde muy temprano vio mi talento y dijo, mira, cuando yo estaba en el seminario mayor, los jesuitas te quieren conquistar porque ellos creen que todos los muchachos inteligentes tienen que estar con ellos. Pero nosotros los diocesanos también somos talentosos. No te preocupes que si tú quieres estudiar, tú vas a poder estudiar. Tú vas a poder ir a Europa y hacer allá tu doctorado, lo que tú quieras, porque a ti se te va a dar el apoyo. Pues así, bueno, Fausto se fue a Roma a estudiar, a seguir estudiando. Y desde allá estaba haciendo gestiones para que cuando yo terminara la filosofía me fuera a Roma a estudiar. Y yo con la idea de Roma, irme a estudiar a Roma, la capital del catolicismo, una de las ciudades importantes del mundo. Yo estaba muy ilusionado con eso. Bien, es así entonces como un día, ya cuando yo terminaba la filosofía, eran 3 años de filosofía que nos daban. Para hacer la licenciatura había que hacer un 4º año, que yo hice después. Pero en ese momento llega mi obispo de La Vega, Monseñor Juan Antonio Flores, un santo hombre que
está seguro en la presencia de Dios en este momento, que me dice, mira Daniel, yo sé que tú quieres ir a Roma. Fausto me lo había dicho, pero nosotros no tenemos dinero para enviarte a Roma. Somos una diócesis pobre y allá hay que pagar mucho de una beca. Pero tú te puedes ir a Alemania. Ahí vino por mí nunca pasó la idea de Alemania, no había pasado. Mira, te han ofrecido una beca para Alemania. Entonces, a nosotros nos parece que sería maravilloso si tú te puedes ir para Alemania. Así es que piénsalo y dime si te decides. Entonces, mi primera reacción fue no. Alemania nunca me había pasado por la mente, porque lo que me decía de Alemania, mi mamá y todo el mundo, no, allá el que no se muere llega loco. Tenían presente la idea de la guerra y todo eso. Entonces, no me interesa Alemania. Yo no sé alemán, no sé ni una palabra en alemán, no sé nada de Alemania. Y había encontrado algunos sacerdotes que sabían, me habían dicho, sí, mira, Alemania sería interesante, pero es muy difícil porque es una lengua difícil, los estudios van a ser difíciles, rigurosos, la comida es diferente, la cultura es diferente. Mira, va a ser muy difícil eso allá. Algunos no me recomendaban irme para Alemania, algunos me animaban, sí, mira, que allá va a poder hacer un buen estudio y todo. Bien, yo estaba así, pero mi primera reacción fue decirle al obispo que no. Como que Alemania no estaba en mi mente. De repente llega un compañero, que es hoy sacerdote, el padre Miguel Jaques, que me dice, tú le dijiste al obispo que no va para Alemania, ¿cómo va a ser? Yo quiero ir a Alemania, yo también estoy en la beca, vámonos para allá, tú no te vas a arrepentir, tú verás que va a ser bien bueno y todo, y maravilloso, eso va a ser algo bueno. Si tú no vas, a mí no me mandan tampoco, porque no van a mandar a uno solo para allá, porque es difícil para uno solo. Imagínate. Así es que anímate y vámonos. Entonces, yo le dije, ok, vámonos para Alemania. Nos fuimos. Y llegó después otro compañero, que también hoy es sacerdote, el padre Baret, Jesús María Baret de San Francisco de Macorís. Nos fuimos los tres para Alemania. Y allá de verdad que fue un tiempo maravilloso. En esos años que yo estudié la teología, 2 años, estuve allá en el seminario también en Alemania. Estuvimos en ese tiempo, en los primeros tiempos, aprendiendo el alemán. Nos pagaron un curso de alemán, primero con personas privadas que nos daban cursos especiales a nosotros, y después nos mandaron a un instituto, al Instituto Goethe, que es el instituto para aprender la lengua alemana. Y allí realizamos los estudios. Una vez que aprendimos el alemán, que ya podíamos hacer el examen para la universidad, porque allá tú no entras si no haces el examen riguroso en el idioma. O sea, tú no entras a estudiar si no pasas el examen de alemán. Entonces, yo después de cierto tiempo estudiando ese instituto, me sentía preparado para hacer el examen, y los profesores me lo decían, mira, tú puedes hacer el examen, me decían mis profesores, tú puedes hacer el examen en la universidad, tú dominas ya la lengua, está bien. Entonces, yo me fui, a los 4 meses de estar en el instituto, me fui a hacer el examen en la universidad. Mis compañeros me decían, no, tú por comparón te vas a quemar en ese examen, tiene que durar por lo menos 6 meses estudiando esto. Bueno, como los profesores de alemán me animaban, me decían, tú puedes, tú tienes el dominio, tú pasas el examen. Me fui, hice el examen y lo pasé. Pasé mi examen para la universidad. De mis compañeros, uno a los 6 meses hicieron el examen. Uno se quemó en el examen y tuvo que continuar haciendo algo más. Y el otro lo pasó arrasando. Pero a mí me fue muy bien en todo eso. O sea, tempranamente pude hacer todo eso y pude ir a la universidad. En la universidad continué haciendo cursos de lenguas, de alemán, perfeccionándolo, porque allá lo bueno de la universidad es que están todos los cursos y tú puedes elegir cualquier curso de cualquier carrera que tú quieras tomar. Tú estás, por ejemplo, en filosofía, pero tú tomas cursos de idiomas y tú quieres, y tú vas y
y toma los cursos que tú quieras, o puedes ir a cursos de historia, puedes ir a cualquier curso tú vas. Entonces yo tomé en la universidad también cursos de alemán que ofrecían cómo agrandar el vocabulario, cómo mejorar la gramática. Tomé muchísimos cursos y ahí todo. Después al año yo me di cuenta, ya tengo el dominio del alemán. Al año digo yo, ya puedo todo, ya sé escribir, ya sé hablar, ya sé redactar cualquier cosa que me pongan, entiendo todo lo que dicen y yo ya sé alemán, ya no necesito, dejé todo eso y ya todo comenzó así. Pues imagínate que ahora tenía que estudiar latín, griego y hebreo en alemán. 3 idiomas totalmente diferentes del antiguo, pero en alemán. Pasé muy bien el latín, el examen en latín lo pasé perfectamente, traduciendo del latín al alemán y todo eso. En el griego, en ese momento hice también el griego. El hebreo no me examiné, ya ahí yo lo había dejado y dejé entonces la teología y me fui enteramente a la Universidad de Constanz porque había salido del seminario y me conseguí una novia por allá y me fui por allá a estudiar entonces. Y ahí comencé entonces totalmente lo que era la carrera de filosofía. Es así que en ese tiempo entonces regresé al país para terminar el año que me faltaba de filosofía. Vine y terminé en la Madre y Maestra ese año, conseguí el título para entonces continuar mi estudio en Alemania. Me fui en ese tiempo y ahí comenzó totalmente, tuve que estudiar de nuevo filosofía y ciencias sociales, porque sociología específicamente, porque en Alemania tú puedes estudiar en las materias humanísticas o sociales, tú no puedes estudiar una sola, tienes que estudiar por lo menos 2. Es lo que le pasó a nuestro amigo Mario Bonetti también, él tuvo que estudiar, él estudió filosofía y economía u otras, porque uno tiene que estudiar por lo menos 2 carreras allá. Entonces así estudié la filosofía y la sociología. Me gradué en ambas, hice el Magister Artius en ambas y así después de esto me fue tan bien en los estudios, porque yo en eso me gradué magna cum laude y conseguí con esa nota, me decía el profesor, tú puedes solicitar becas en las instituciones para el doctorado. Tenía un profesor que me asesoraba, que me quería mucho. Me decía, porque con esas notas tú consigues la beca. Y yo te serviría de asesor como doctor, porque me conocían bien ya de la carrera. Es así que solicité en varias instituciones en Alemania, en la Friedrich Ebert Stiftung, son fundaciones políticas, en la Konrad Adenauer Stiftung, que es de los socialcristianos, en la del Partido Verde y en otras solicité también una institución católica, se llama KAAD, Katholische Ausländer Austauschdienst. Es el servicio como de becas que da la Iglesia Católica también de sus servicios de becas. Entonces eso para cualquier persona, o sea, no solo para, ellos le ofrecen becas a personas que reúnan las condiciones. En ese tiempo entonces yo solicité una beca a esa institución católica y me dieron la beca para terminar mis maestrías. Terminé esa parte, salí muy bien y solicité en las políticas para hacer el doctorado porque tenía que ver con política, con la culpa de los dictadores, sentido de culpa. Solicité beca y todas reaccionaron positiva en darme la beca, pero yo dije, la primera que me dé la beca, esa la acepto, porque no voy a tener un pájaro volando, sino uno seguro en las manos. Y la Konrad Adenauer, que era el partido que estaba en el gobierno, me dieron la beca, era una beca muy buena para hacer mi doctorado. Me aprobaron primero por 3 años. Te damos beca por 3 años y te vamos prolongando según se necesite. Según se necesite, cada semestre te vamos prolongando la beca. Porque se supone que tú mínimo 3 años va a durar haciendo tu doctorado a tiempo completo, o sea, tú estando a tiempo completo. Y yo duré realmente casi 4 años y ellos me prolongaron la beca para terminar mi doctorado después de todo eso. Bueno, que terminó en esta obra que es
Schuld und Sühne nach dem Sturz einer Dictatur, la culpa y expiación después que cae una dictadura. Esa fue la versión para publicación, porque hay que publicarla. El doctorado hay que publicarlo porque es una obra ya pública. De hecho, en la Universidad de Alemania, antes de que te hagan el examen riguroso, como se llama, el libro, todavía no publicado, está abierto en un salón donde cualquier persona puede ir a leerlo y hacerle la crítica que quiera y las observaciones que quiera. Como también en el examen pueden estar presentes las personas que tengan interés en todo eso. Entonces, durante un mes lo exponen en un salón, que vayan profesores, estudiantes, investigadores a leer eso, y ellos dan su veredicto sobre esas cosas antes de tu examen riguroso, como se llama. Entonces, en todo ese tiempo, parece que no hubo ninguna objeción de ninguna parte, porque los asesores te dirigen muy bien para que tú termines. Pero esta versión de publicación es más reducida, el material era mucho más amplio, porque es un acuerdo con el profesor qué versión se va a publicar. Entonces quedamos en publicar esta parte, esta versión, y dejamos mucho material fuera, que era interesante también, pero que con fines de publicación era menos importante. Así es que se llegan a este tipo de publicaciones. Encontramos entonces esta Hartung Gore Verlag, esta editora, que era muy especializada en publicar tesis y aceptó publicar esa tesis. Vi que aún hoy en día ellos lo están comercializando. Claro, que no, ¿verdad? Si tú entras a Amazon, va a encontrar que ellos lo están vendiendo, sin mi permiso. Pero yo me alegro porque la gente lo conozca. Ese a mí eso no me importa. Ellos divulgan esto hoy en día porque es que ya ellos piensan hace tantos años, ya que yo terminé eso, que ya eso, yo ni estoy allá, ni tenemos contacto, se olvidó, pero todo eso sale de esa manera. Bien, eso un poco en cuanto a todo este recorrido. En ese tiempo en Alemania, bueno, mientras estaba en la Universidad de Konstanz, conocí a lo que iba a ser la madre de mis hijos, a Kerstin, con la que procreé 5 hijos. Están todos en Alemania, son alemanes. Claro que dominan tanto el español como el alemán. Y en este momento están allá. Mi hijo mayor, Luis Marcel, es ingeniero en construcción de máquinas. Trabaja en las Mercedes-Benz en Hamburgo. Y Janiel, Alicia, Kevin y Patrick, bueno, todos tienen allá su vida. Yo, como el matrimonio hubo una separación, ellos se quedan en Alemania. Yo me quedé en mi país aquí porque una de las razones por las que yo estudié era para regresar a mi país, aportar aquí lo que yo había aprendido. Eso, entonces yo no iba a volver a Alemania a vivir allá. Eso de ninguna manera, porque el gobierno alemán me apoyó para regresar. Yo los primeros 3 años aquí, los primeros 2 años, el gobierno alemán era quien me pagaba en euros. Todo. Si me iba mal aquí, podía regresar a Alemania. Ellos me pagaban todo para regresar. Pero la idea era reintegrarme a mi país. Entonces, cuando yo pude llegar a eso, ya que entré a trabajar en el MESIT, lo que fue antes el CONES en ese momento, y pude entrar a la universidad, ya entonces yo le dije a los alemanes, ya no necesito el contrato, ya no tienen que mandarme más dinero, ya yo puedo aquí ya hacer mi vida. Claro, había gente que me decía, pero no, sigue cobrando eso. Yo ganaba más que un senador y yo no puedo. O sea, mi conciencia no llega hasta ahí. Estas son gente muy seria que han apoyado. Yo no puedo defraudar la confianza que se ha depositado en mí bajo ninguna manera, y eso no está dentro de mi ética, ¿no? ¿Cómo va a ser? O sea, son cosas que como que la formación que uno recibió tanto en el seminario como en Alemania no llegan para eso. O sea, no le pasa a uno por la mente hacer algo así como tan deshonesto de esa manera. Y así como entonces pude
reintegrarme a mi país. Entré a la UAS en el año 98, a la Universidad Autónoma, muy bien con el profesor Morla, que abrió la escuela de filosofía de verdad al talento. Ahí pudimos entrar en el año 98, mi código es 99 en la universidad. Hay un año que está ahí, que me han quitado, pero con fines de jubilación. Pero así pudimos entonces integrarnos en la escuela de filosofía y seguir creciendo, seguir dando, seguir avanzando en todo esto. Y para mí ha sido una linda, bella experiencia de mi vida, de verdad, este tiempo en la universidad. Cualquier cosa que se me haya, yo pienso que ahora ustedes tienen la oportunidad de retomar, de volver, de decir y de continuar con eso. esto. Usted ha hecho un interesantísimo excurso que sirve de motivación vocacional hacia la filosofía, pero también de vocación y de motivación para el quehacer académico, de investigación y de estudio. Pero algo que me llama mucho la atención es que usted plantea que usted, de una u otra forma, se enamora más de la filosofía, pero fue a través de la teología. Entonces, en esos 3 años que usted duró en el seminario mayor estudiando filosofía, usted tenía todavía su norte de la teología. Si pudiese decirnos, por ejemplo, qué autores de teología usted leía que le motivaban a volver hacia la filosofía y de qué años estamos hablando. Mira, realmente eran más místicos que yo leía, personas con una mística tan profunda. Por ejemplo, Carlos Carreto. Son meditaciones. Yo recomendaría los libros de Carlos Carreto a quien quiera leer espiritualidad profunda. Cartas escritas desde el desierto. Él vivió en el desierto de Sahara, entre musulmanes, como monje católico. Era una persona adinerada que dejó todo para irse a vivir con una convicción en el desierto. Y siguiendo a lo que se llaman los hermanos de Charles de Foucault. Charles de Foucault era de la realeza francesa, que renunció a todo para irse a vivir al desierto así. Se hizo católico y se fue a vivir al desierto entre musulmanes. Lo asesinaron allí. Fue asesinado Charles de Foucault. Pero los libros, por ejemplo, de Carlos Carreto sobre esa experiencia en el desierto, es todo sobre el desierto, pero el desierto sobre todo de nuestra vida es donde él va. Son meditaciones más. Eso influyó tanto en mí, estas meditaciones. Henri de Lubac era también un autor que me encantaba ver. Y como teólogo, Karl Rahner, uno de los grandes teólogos católicos en nuestro tiempo, Karl Rahner, eran de las personas que me inspiraron mucho como a seguir abundando. Pero sobre todo la espiritualidad de esta gente, como que eso llenaba el espíritu, como que le abría un horizonte a uno hacia el misterio, abrirse como a lo inmensurable, a eso. Todo eso me llenó de tal manera que para mí esa experiencia con los textos de espiritualidad me abrieron también el camino más a la filosofía todavía. Pues yo decía, hay un saber humano que es el que conduce a esto. Porque la teología realmente aprueba la naturaleza humana. Por eso es que hay que estudiar filosofía antes de tú estudiar teología. Es que tú no vas a entender la teología si no pasa por la razón pura. Es que tú tienes que usar tu razón pura para entender, entonces, una razón todavía que va a dar pleno sentido a esta. En este sentido, Santo Tomás de Aquino, que es uno de mis grandes filósofos, Tomás de Aquino, porque él conjuga lo que es la razón y la fe como nadie. Sí, por eso es que la Iglesia Católica ha recomendado siempre como filósofo a Santo Tomás de Aquino, es que la razón aquí confirma la razón humana, pero conjugándolo con el elemento de la fe también. Él dice que todo lo que es humano es válido.
Entonces, la teología viene a dar sentido y razón a toda esa base humana que nosotros tenemos. No la elimina, la eleva. Entonces, todo esto me llevó a mí todavía a amar más la filosofía. Es decir, no, es que las verdades filosóficas al fin son verdades teológicas, que no puede haber contradicción. Lo que es verdad aquí y es verdad allí. Es decir, no hay contradicción entre la fe y la razón. Y a mí me encantó esta perspectiva siempre. Un decidido filósofo. Todo lo que es verdad filosófica, pues es verdad. Entonces, esto no puede estar en contradicción con nada que sea la fe. Deben coincidir la fe con la razón en este sentido. Y esa ha sido mi convicción de vida también. Es decir, Santo Tomás de Aquino es como filósofo y como teólogo, porque aquí Santo Tomás de Aquino es los dos. Es el gran filósofo de la Edad Media. Puro razonamiento también, Santo Tomás de Aquino, pero también es teólogo. Su Suma Teológica, Suma contra Gentiles. Todo eso influyó en mi vida, en toda mi perspectiva, que hasta el día de hoy he mantenido íntegra en ese sentido, de conjugar el misterio con la razón y de estar totalmente abierto a lo que es la base humana. Ahora, yo como sociólogo, yo tuve que hacer en la universidad un examen. Mi examen doctoral tuvo que ser en sociología también, porque aunque el título iba a ser filosofía, porque allá tú tienes que, es complicado en Alemania, además de la tesis, porque esta era la disertación, como se llama, la disertación. Tú tienes que preparar 3 tesis nuevas, innovadoras para el examen, que te van a examinar personas de esas distintas áreas, especialistas en esas distintas áreas para hacerte doctor, no solo en filosofía. Tú tienes que elegir una tesis de otra área que no es la filosófica, si te vas a ser filósofo. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a argumentar en cualquier campo. Entonces, en este sentido, yo elegí entonces, como ya yo era sociólogo, déjame elegir una tesis en sociología. Y yo elegí sociología de la cultura para que me examinaran en sociología de la cultura, sobre todo en Norbert Elias, donde yo tenía una tesis, ahora no recuerdo bien, mostrando algunas incongruencias en la tesis, en su concepto de civilización que él tenía. Entonces tuve que examinarme en mi examen doctoral también en sociología. Y 2 tesis tenían que ser en filosofía, pero innovadoras, donde tú quieres probar nuevos conocimientos. Entonces, recuerdo que una de mis tesis era sobre los filósofos presocráticos. Y otra de mis tesis fue ya en... no recuerdo porque hace tanto tiempo cuál fue, pero tuve que presentar un esquema de 3 tesis para demostrarle a esos que uno puede argumentar. Tú tenías que argumentar, además de esto, en 3 tesis diferentes que tú ante el jurado tenías que argumentar, que son de esas áreas. Por ejemplo, en la de sociología fueron sociólogos que me invadieron con preguntas y cosas para que yo demostrara que yo podía argumentar en todo eso. No es fácil en Alemania, por eso le llaman el examen riguroso. Es un examen de rigor. Le llaman el examen riguroso en este sentido. Fueron 3 horas ahí sentado con todos estos invadiéndome y un público que estaba sentado ahí porque iba mucha gente a ver estas tesis y todo esto. Bien, al final tú tienes que salir para ellos deliberar sobre todo, porque además hay 2 personas, 2 profesores que están tomando nota de todo, de preguntas, de respuestas, de todo. Van haciendo como un protocolo de todo. Al final te mandan a salir y duras un rato ellos deliberando si te fue bien o te fue mal. Después te llaman. Entonces, recuerdo que el profesor Bayer, Horst Bayer, que es uno de los especialistas en Max Weber, que fue uno de mis profesores en sociología ya, y quien publicó las obras de Max Weber, fue el profesor Bayer, fue uno de mis profesores. Él me
Doctor Vargas, ya usted es doctor. Claro, usted no puede conducir el título de doctor hasta que no le llegue su diploma. Tú no puedes firmar que eres doctor hasta que tú no tengas el diploma en tus manos. Entonces, tenía que esperar que la universidad me expendiera el título para poder ya afirmar que soy doctor. Tú no puedes, allá eso es muy, mira, hay cuestiones que son legales así. Entonces el doctor Valle me dijo, mire, yo le felicito, porque de verdad usted en una cultura como la nuestra se ha atrevido a hacernos tesis sobre nuestra propia historia alemana. Usted ha querido abordar el tema del nacionalsocialismo y de la antigua Alemania democrática, comunista. Usted ha abordado, mire, y usted como extranjero, como persona, usted ha tenido un manejo único, increíble. De verdad que yo me he quedado sorprendido con todo esto. Y fue así entonces como mi profesor de filosofía, uno de mis asesores, porque tenía dos asesores que se llama Dr. Vater, dos padres doctores que eran mis asesores de la tesis, los que me iban corrigiendo, decían, mira, aquí hay que argumentar más, aquí necesita más información. Ellos van asesorando todo el proceso de la tesis hasta llevarla a un buen término. Entonces, él es un gran especialista en Platón. El gran especialista alemán en Platón fue el director de la Academia de Ciencias Alemana. Fue mi profesor. Mira, hasta el nombre me fue. Hay tanto tiempo. Pero tendría que verificarlo de nuevo. Entonces, toda esta gente de verdad que encontró mi trabajo muy, muy, muy bueno para, sobre todo, en una lengua como el alemán. Me decía, en una lengua como el alemán, el manejo ha sido de verdad único. Y todos hemos coincidido en darle el título doctor de magna cum laude. Esa fue el resultado de todo eso. Bien, es así entonces como yo me pasé un tiempecito allá en Alemania, trabajando un poco en la universidad, ayudante de un profesor, porque como doctor yo no puedo ser profesor allá. Tú, con título doctor, no, tú no puedes ser profesor, tú tienes que tener una habilitación, que es un título, eso casi solo tiene Alemania, es un título después del doctorado. El título de profesor es un título más grande que el del doctorado. Entonces, yo no puedo, aún con doctorado no puedo ser profesor allá. Yo solo puedo ser ayudante de profesor, como doctor, ayudante de profesor. Entonces, tuve un tiempecito como ayudante de profesor, pensando en hacer mi habilitación profesoral para ser profesor allá, que sería una investigación grandísima. Fue así como comenzó esta investigación sobre la ética. Era pensando en mi habilitación profesoral en Alemania. Yo quería primero demostrar que los alemanes tienen ciertos conceptos valorativos que en los últimos 100 o 200 años se repiten y que son la identidad alemana. Podemos decir, esa es la identidad alemana. Era un estudio sociofilosófico lo que yo pensaba hacer. Investigar en todas las bibliotecas alemanas, cuáles discursos políticos, religiosos, deportivos, en todas las áreas, cuáles conceptos se usan. Mira, en todas las áreas y en todas las etapas se han usado este concepto. Por ejemplo, el concepto solidaridad. A mí me llamó la atención que esa palabra en todas partes se usaba, solidaridad. Digo yo, esta palabra debe repetirse en los últimos 200 años en la historia alemana, porque debe ser un concepto que define su identidad. Ahí yo me inspiré a investigar. Debe haber conceptos definitivos para determinar la identidad de un pueblo. Entonces, que se pueden rastrear históricamente.
Y ese era un proyecto de investigación que yo tenía para demostrarlo en Alemania, que en Alemania había una identidad. ¿Y cuál sería esa identidad alemana? Mira, qué ambicioso era este trabajo. Era para mi trabajo de habilitación como profesor, que me iba a llevar más tiempo que el doctorado. O sea, porque el profesorado allá es lo más difícil que hay. Es por eso que en Alemania las personas cuando dicen soy profesor se quitan el sombrero ante ti, señor profesor, porque eso es lo más grande en cuanto al conocimiento que tú puedas tener una persona. Entonces, no es una función como nosotros hacemos. Aquí nosotros somos profesores como función, pero tú ya no lo eres. Pero allá tú lo eres de por vida. Es un título. Es como doctor. Tú eres doctor de por vida. Tú eres profesor de por vida. Y además allá tú eres un funcionario del Estado como profesor. El profesor es un funcionario del Estado. Es el Estado ya quien te da ya también tu estatus. Por eso, ese era mi proyecto. Lo que hay es que yo dije, no me quiero quedar en Alemania. Pero seguí mi investigación, ya no solo en Alemania. Digo yo, pero esto se podría extender de manera general. Es así que en Alemania yo comencé con esta investigación sobre la ética. Tenía estudiantes, compañeros, estudiantes de toda parte del mundo. Digo yo, pero déjame aprovechar toda esta gente de toda parte del mundo para comenzar a hacer una investigación sobre esto. Si en el mundo hay conceptos valorativos que valen en todas partes. Deja ver si los africanos me dan las mismas respuestas que los asiáticos, que los americanos, que los de Oceanía, etc. Es así que comencé a elaborar una especie de cuestionario con algunas preguntas para ver qué respuestas me daban. Algunas de esas preguntas eran, comencé a aplicarla con ellos mismos y ellos después me ayudaron en sus países. Por ejemplo, yo a Oceanía no fui, pero los estudiantes que había de Oceanía me aplicaban ese cuestionario allá y me traían las respuestas cuando yo venía de vacaciones, así los chinos, los de Islandia, los de toda parte, los africanos, los árabes, en toda parte, claro. A los países donde yo iba, porque viajé por mucho, yo me pasé mi tiempo también viajando mientras estaba en Europa, yo aplicaba eso en los diferentes países, pues yo quería ver qué hay universal. Hay de verdad conceptos universales. Y yo quería saber cuáles eran, porque esto sería entonces universal, que podríamos llamar valores o principios universales. Pero ya no porque un libro me lo diga, sino yo quiero investigarlo. Esa era una de las razones. De manera que en los cuestionarios habían preguntas como, ¿qué es lo que usted más valora en una persona? Otra pregunta, por ejemplo, hágame una lista de todas aquellas cosas que usted valora en una persona además de esa. Y así van muchas preguntas, yo recogiendo todos los conceptos. Primero yo quería saber todos los conceptos que existen. Hacer una lista de todos los conceptos, porque yo me había encontrado, por ejemplo, que los españoles decían que había 80 valores. ¿Serán 80 o serán más? En esto me dio resultado que yo me encontré con más de 200 conceptos valorativos. Yo sé que los españoles están errados. Ya yo sé que no es así, porque yo mismo estoy recogiendo las informaciones. Entonces, mira, todavía no tengo el trabajo y yo ya sé que hay personas que lo que me dicen no es correcto. Entonces, así comenzó todo esto. Entonces, tratando de determinar qué es universal, qué no es universal en todo esto. Porque los libros todos te hablan de esto. No, que esto es contextual, que tú tienes tus valores, vamos a ver si es verdad. ¿Qué es universal, qué no es universal? ¿Qué es contextual? Y ahí comencé entonces con todo ese trabajo que terminó en esta publicación. En esa publicación que es el sistema ético-moral, principios, valores e indicadores. ¿Y sabe qué cosa? La gran sorpresa es que todo es universal. Aún los indicadores, todos esos conceptos, más de 200, son todos universales. Se van a repetir en todas partes y en todos los tiempos. En todo los tiempos y en todas partes. Y que no solo en la sociedad, porque esto yo lo saqué de la sociedad humana.
de la sociedad humana. Pero después yo me pregunté, ven acá. Por ejemplo, la puntualidad, que no es ni un principio ni un valor, es un indicador de un valor, que es la responsabilidad. Tú eres responsable, eres puntual. Es un indicador de un valor. Mira, estoy hablando de la puntualidad. Eso es universal. Es que no solo en las sociedades te van a exigir un horario donde quiera que tú vayas, te van a exigir en una sociedad de indígena, por ejemplo, te va a decir, cuando se ponga el sol nos encontramos en tal sitio. Puntualidad, eso es la puntualidad entre ellos, pero es puntualidad. Sí, eso es universal, eso va a ser en todo. Pero no solo lo va a encontrar en los animales, en las plantas, en los minerales. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Es decir, la puntualidad en todo el universo. Aquí es que yo comprendí que lo que tenemos en la sociedad está diseminado en todo el universo. Los pájaros emigran en invierno exactamente. Los frutos te nacen exactamente en ese mes. El aguacate parece... Tú dices, la puntualidad es en el universo, no es solo en la sociedad. Esto es universal. Aún los indicadores. Entonces, el cumplimiento, un indicador de responsabilidad. Tú cumples, tú eres responsable. Vean que lo tienen como un valor. Por ejemplo, en Hostos, toda la ética se basa en el cumplimiento del deber. Es un indicador, no es ni un valor ni un principio. Y vean, muchos filósofos te han hecho toda una filosofía sobre un indicador. Es igual que Kant, el cumplimiento del deber en Kant. Es un indicador. Y yo, wow. Pero muchas filosofías se centraron en un simple indicador. No. Digo yo, pero esto es interesante. El cumplimiento de deber es el valor de la responsabilidad, que te va a incluir varios indicadores. Entre uno es cumplir, otro es ser puntual, otro es dar la cara, enfrentar la situación, eso es ser responsable, etc. Yo es que los valores tienen indicadores y los indicadores son universales todos, en todas partes hay que cumplir. No importa en qué parte del mundo tú tienes que cumplir, tienes una tarea, tú tienes que cumplirla. Y no importa en qué sociedad, eso es universal aún los indicadores, eso no es relativo, no es relativo. Lo relativo es la forma en que cada sociedad y cada tiempo vive los indicadores. Ya eso varía, pero el indicador es el mismo, la puntualidad es la misma, aunque la forma varía según la sociedad. En una sociedad puede ser por una señal de humo, que tú ya debes responder a esa señal. Y en otra puede ser por el reloj. Cuando yo vea el reloj, entonces lo que varía es la forma en que cada sociedad asume, pero esto es universal. Todo el sistema ético-moral es universal, todos los conceptos son universales y valen en todas las sociedades y en todos los tiempos, eso no es relativo. Y esa fue de las conclusiones a las que yo pude arribar en medio de todo esto. Y lo importante es que no es simple teoría, fue fruto de una investigación. Fruto de una investigación sociológica con la reflexión filosófica en medio de todo esto. Y me salió todo un sistema de pensamiento que yo no esperaba. Pero de aquí ha surgido un sistema de pensamiento. Es un paradigma. Es una nueva forma de explicar todo esto. Me salió una nueva forma de explicación que podía responder a cualquier nueva pregunta que surgiera. Y yo, pero un sistema, mira, cualquier pregunta que se haga se responde desde aquí. Es un sistema, porque es una de las características de un sistema, es la capacidad para responder a las preguntas que surjan. Otra es la capacidad de predecir. Digo yo, pero con base a esto se puede hacer predicciones tentativas también. Predicciones tentativas. Y esto es un sistema de pensamiento. No me imaginaba que me iba a salir un nuevo paradigma, una nueva explicación que se extiende de la sociedad hasta la naturaleza, de cierta manera. Y así fue surgiendo todo este sistema de pensamiento que fue publicada en Al Paso de los Sabios, pero como no estaba terminado, yo en ese libro, en el capítulo 5, ahí pongo... últimos hallazgos, los últimos hallazgos del sistema ético-moral, pero escondido, que nadie se diera cuenta que eso está publicado. ¿Y cuál fue la razón? Eso fue en el 2009 que se publicó.
La razón es que yo sabía que ya tenía un conocimiento totalmente nuevo sobre la ética. Esto es nuevo. Esto nadie antes había hecho algo así. Yo no sé con qué razón era que decían esto es universal, esto no es universal, porque nadie había hecho algo así. Es decir, de buscar informaciones de todo el mundo para hacer, elaborarla, organizarla, hacer y ver entonces qué salía de ahí. Entonces aquí le decía con seguridad, ya sé que es universal, que no. Y sé por qué y de dónde sale y por qué no. De manera que eso yo no quería que mucha gente lo supiera todavía. Porque las personas a veces se huelen algo nuevo y quieren ponerlo como si fueran ideas de ellos. A veces por eso yo lo publiqué. Ya está publicado. El 2009 se publicó. Antes de ahí nadie había escrito nada sobre eso. Nadie. Si alguien después habla, se puede mostrar, eso estaba publicado ya, esas ideas, eso no es nuevo, eso fue autoría mía. Esa fue la razón, pero la idea era llegar a este libro, donde iban a estar todos los detalles de la investigación y la publicación ya completa, que era el sistema ético-moral, principios, valores e indicadores. Ahí ya está completo, perfeccionado, depurado, todos los elementos, que fue en el 2017. Por eso esta publicación se hizo en la editorial Apeiron Ediciones de Madrid, porque yo dije, esto es un aporte al mundo. Esto debe publicarse en un país donde la gente tenga acceso a encontrar esto del mundo, porque donde esto llegue se va a quedar. Alguien que vea esto dice, pero esto es nuevo, esto es una nueva explicación, y que me aclara lo que antes teníamos. Esto me pone en orden todo lo que creíamos que antes había. Ahora me le da un orden lógico, un orden que se entiende, se ve, y eso es lo que hemos hecho. Todo lo que nos decían y nos enseñaban, lo hemos reordenado sin eliminar nada, pero dándole ya un sentido totalmente concreto. Por ejemplo, si antes nos decían, ¿qué es la conciencia? Y nos respondían, la conciencia es esa vocecita interior que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Yo, a partir de este nuevo sistema, yo puedo definir eso, pero más preciso que lo que me explicaban. Digo yo, pero yo le doy más precisión desde este sistema. No elimino nada. Es la misma voz interior que te dice eso no está bien. Pero ahora yo sé que habla esa voz. Antes no sabía. Es una voz, entonces habla. Ahora yo sé lo que habla. Antes no sabía lo que hablaba. Es la voz que me dice, por ejemplo, de los principios, los 5 principios. Un principio es la verdad. La voz de la verdad en mí que me dice, no debiste hablar de mentira. Hablé una mentira y me dice, no estuvo bien que hablara mentira. Esa es la conciencia. Es la voz de los principios en mí. Mira qué interesante. Es la misma voz que me decían, pero ahora yo sé lo que habla la voz. Es la voz de los principios. Es la voz de la justicia, otro principio, que me dice, no fue justo lo que hiciste. No fue justo como actuaste. Esa es la conciencia. Ahora sé lo que habla esa voz con este sistema. Este sistema me lleva a responder a cualquier interrogante, a cualquier pregunta que surja dentro del ámbito ético-moral y a darle una precisión que no tenía antes. Yo exactamente ahí me di cuenta que había elaborado sin intención un nuevo sistema para explicar todo el fenómeno ético-moral, para entender las cosas. Bien, si ustedes, entré un poco en los contenidos, pero yo sé que... Pero usted habla de 5 principios, habló de la justicia, de la verdad. Si pudiera hablar brevemente de los otros 3, o por lo menos mencionarlo. Sí, lo que hay que, al ordenar todos los conceptos valorativos, al ordenarlo, porque es el proceder científico es ordenar. Vamos a hacer un orden de todo eso, porque eso es un mar de informaciones revuelto. ¿Qué orden le vamos a dar? Bueno, hay que ordenarlo según el parentesco, eso es lo primero. Según se parezcan. Vamos a ver lo que se parecen y a formar grupos. Grupos de lo que se parezcan. Así procede el científico. Sobre todo el científico social, como aprendió a hacer categorías. Me salieron 5 grupos de conceptos que se parecían. Todavía no sabemos si se parecen en el primer momento. Vamos a ver después si resisten esos grupos y hay que reordenarlo. Pero lo primero es que salieron 5 grupos de conceptos. Algunos conceptos que se referían al equilibrio. Por ejemplo, justicia, equidad,
ecuanimidad, humildad. Conceptos que lo que querían era equilibrio, gratitud. Son conceptos de equilibrio. Todos quieren equilibrio. Otros conceptos que se referían al pensamiento, verdad, veracidad, conocimiento, sabiduría. ¡Wow! Hay conceptos que son propios del pensamiento. Una lista de todo lo que pertenecen al pensamiento. Otros que nos ponen a movernos. Estos son los del movimiento. Libertad, perseverancia, esperanza, creatividad, coraje, valentía. Todos nos ponen a movernos. Hay conceptos que son para el movimiento en el ámbito valorativo, para ponernos a movernos, que no nos quedemos paralizados. Y otros que se referían a las conexiones entre las personas, unidad, orden, tolerancia, etc. De manera, creo que me falta uno, conceptos que se refieren al dar, aportar, como son bondad, generosidad, solidaridad, colaboración, etc. Hay conceptos del dar. Y así salieron 5 grupos, pude ordenarlo por su familiaridad en 5 grandes bloques. Ya tenía un nuevo conocimiento ganado. Hay 5 grupos de conceptos. Todos se reúnen en 5. Se reduce a 5 categorías. Ahí entonces había que seguir ordenando. Hay que seguir ordenando. Vamos a ver. Hay unos que son mayores que otros y otros son menores. Sí, yo veo que la puntualidad es menos que la responsabilidad. Hay una diferencia en cuanto a lo que abarca cada uno. Vamos a ordenar entonces según estas categorías. Cada grupo, vamos a poner lo más grande arriba, los medianos y los más pequeños abajo. Era otra tarea que ya es propia de la ciencia, de un proceder científico, lo que vamos haciendo. Yo no sabía qué orden me iba a salir, en todo esto. Y ahí es que salieron entonces, digo yo, por definición, los que me queden arriba en cada grupo, esos son los principios. Yo no sabía todavía los principios. Por definición, ya con Aristóteles el principio es lo que es primero, lo de mayor rango, lo que abarca a los demás, la base para los demás, el inicio donde comienza la cosa. Ese es el principio, no decía Aristóteles. De ahí el concepto, digo yo. Y me lo confirmó un autor, Moritz Schlick, del Círculo de Viena, que me decía cómo determinar los principios, ordenando las reglas que hay. Si hay una regla que te abarque a toda, ese es el principio. Pero él era con reglas. Digo yo, él se equivocó fue porque trabajó con reglas. Por eso no llegó a lo que yo llegué. Porque yo llegué fue trabajando conceptos valorativos. Esto fue nuevo. Eso nadie lo había hecho. La gente por eso, cuando habla de principios, habla de una regla. Las reglas no son los principios. Las reglas salen de los principios. Todas las reglas vienen de estos principios a lo que íbamos a llegar. No importa qué regla sea. Digo yo, wow, pero el mundo está equivocado. Cuando te hablan de un principio, de una regla, por ejemplo, no hagas al otro lo que no quieres para ti. Te dicen que eso es un principio. No, eso es una regla, eso no es un principio. Esa regla sale de un principio, es menor. Está al servicio de un principio, que son estos 5. Justicia, verdad, bondad, libertad y verdad. ¿Verdad? Unidad. Esos son los principios. De ahí salen todas las reglas, todas. Por ejemplo, no hagas al otro lo que no quieres para ti. Es crear balance, eso es justicia. Una regla sobre la base de un principio. No existiera las reglas si no existieran los principios. Son reglas y valen porque los principios son los que valen. De ahí es que le viene el valor. Bien, otra regla. Haz bien y no mires a quién. Un principio, no una regla. Principio, bondad, dar, aportar, servir. Es el principio de la bondad. Entonces, así es que me di cuenta que no hay regla que no esté al servicio de algún principio. ¡Wow!
Me había salido un sistema, digo yo, pero esto es un sistema increíble donde te explica el lugar de la regla, te explica dónde va cada cosa. Me había salido un sistema de pensamiento totalmente nuevo, no existía. Porque hoy lo que la gente tiene por principio son las reglas, falsamente. Me di cuenta que todas las reglas vienen de algún principio. Por ejemplo, los mandamientos bíblicos son reglas, son normas, son leyes. No mentirás. Principio, verdad. Eso vale ¿por qué? Porque responde a un principio, que es la verdad. ¿Para qué? Para que haya verdad. Entonces la regla está al servicio de un principio. No robarás. Eso es justicia, que haya equilibrio. Los mandamientos se reducen a estos 5 conceptos. En estos 5 está abarcada toda la regla. Y tú lo puedes poner debajo de alguno. Entonces, no cometerás adulterio. Eso es el principio de unidad, para que haya unidad, para mantener la unidad. Pero sirviendo a los principios que están las reglas. Todo esto fue saliendo poco a poco y es por eso que este trabajo me llevó más de 30 años hasta que estuvo listo. Fue preliminar en el 2009, final en el 2017 y todavía sigo perfeccionando porque hay que ir todavía precisando muchas cosas. Esto es un camino realmente que ha conducido hasta este momento. Entonces, esos 5 principios y de ahí sale todo. Todo sale de esos principios, todo lo que nosotros tenemos, todo responde a eso. Incluso me di cuenta que la organización de la sociedad corresponde a esos 5 principios. Qué pena que los que no hacen las constituciones y las cosas no saben esto, porque ellos tienen otras cosas como principios y están equivocados. Los principios son estos. Al ordenar todos los conceptos, lo más grande que abarcaban a todos los demás eran esos 5. Estos son los principios. Lo demás se desprende de ahí. Entonces, por eso es que en la historia, la libertad, la justicia, han sido conceptos tan grandes. Yo entendí. Por eso es que todas las sociedades han luchado por estas cosas. Es porque son principios. Y no importa en qué sociedad tú estés, en qué etapa histórica, los seres humanos han buscado esto. Mira, el mismo Sócrates era detrás de los principios que andaba. Él sabía que había algo natural en el ser humano, en el carácter. Hay algo que es natural y él decía la justicia. Es algo connatural. Él le llamaba virtud, le llamó virtud. Pero era la idea de los principios que Sócrates andaba arañando alrededor de estas cosas. La relatividad con todas las leyes de la ciencia para poder entonces elaborar todo esto. Pero él tenía la idea de que existía un sistema así realmente. Y esos fueron buenos inicios, buenos índices. Yo pienso que esto era lo que Sócrates suponía que había una pista de aterrizaje de virtudes, que le llamó virtudes. Bien, entonces así nace todo esto. Los principios, de ahí vienen los valores. Los conceptos que le siguen son los valores. Es el desglose de los principios. Y hasta el día de hoy yo he podido constatar 31 valores. Tenía 30, aumentó en 1 porque me di cuenta que había uno que tenía como indicador que era un valor. El criterio entonces para decir estos son valores, ya son criterios objetivos. Es aquellos que podamos dividir en indicadores. No importa cuál sea. Si lo puedes dividir en indicadores, entonces será un valor. Ya los indicadores son los que no se dividen. Ya, ahí terminó la división. Entonces, la puntualidad ya tú no la divides. El cumplimiento ya tú no lo divides. Cumplir. ¿Qué es cumplir? Porque ya lo contactas en la acción. Tú ves si alguien cumple. Tú ves si alguien es puntual. Ya eso no se divide. Son comportamientos ya simples que se ven en la práctica. Miren, y estamos haciendo con esto honor a la ética como filosofía práctica, filosofía de la vida práctica, porque es el análisis de la praxis humana lo que va a salir aquí. Y es el nombre Praktische Philosophie, que en alemán también le dan a la ética, Praktische Philosophie, filosofía práctica. Es decir, es de la acción humana. Y aquí los indicadores son la acción humana, lo que realizamos en el día a día. Entonces,
Tendríamos entonces, en este sentido, que distinguir entre lo que es la ética y la moral. La ética es la filosofía sobre la moral, sobre la práctica humana. Es reflexionar sobre lo que los seres humanos hacen. Y eso que los seres humanos hacen, regido por principios, valores, indicadores, reglas, esa es la moral. Su quehacer con esas conceptualizaciones. Eso es la moral. De manera que la ética es una disciplina filosófica que nos quiere aclarar la realidad moral. Pero es filosofía. Quien da ética debe ser un filósofo en cualquier materia. ¿Por qué filosofía que te están dando? Es aclarándote la moral, el hecho moral. Entonces, partiendo desde aquí, pudimos entonces llegar a todo esto. Yo estoy haciendo ética. Eso es ética. Escribir un libro acerca de la moral. Eso es ética. Estoy haciendo ética. Pero la gente confunde eso hoy en día. Un comportamiento ético no es un comportamiento moral. El comportamiento ético es la actividad filosófica de aclarar el fenómeno moral. Eso es la ética. Como Aristóteles lo presenta. Aristóteles es el primero en escribir su libro de ética, la Ética Nicomaco, y es aclarando lo que es la amistad, lo que es la justicia, lo que son todas esas cosas. La ética es la explicación que podemos dar al fenómeno moral. Es decir, el aclarar ese mundo. Eso es la ética. Entonces, de aquí ha salido todo eso. Por eso yo digo, este es un libro de ética. Es un libro de ética. Cuando dan ética profesional, yo pienso que ahí es donde están equivocados generalmente, porque la ética profesional es enseñando de comportamiento moral. Un profesional debe comportarse así, así. Eso no es ética, eso es moral. Están moralizando. Hacer ética es debatir sobre eso. Vamos a ver si esto es racional o no es racional. Si eso tiene una explicación o no tiene una explicación. Eso sería la ética. Entonces, cuando se dé ética, debe ser el debate racional sobre ese fenómeno. Si en la profesión eso que se practica coincide con las leyes del pensamiento, digamos así. ¿En qué medida eso se defiende? ¿En qué medida eso se justifica? ¿En qué medida eso sería dar ética? Eso sería dar ética. Pero no enseñarle que hay que vestirse así, que tú tienes que... No, eso es moralizar. Eso es la moralización. Aquí lo que está en cuestión es, ¿en qué medida es racional esa moralización? Vamos a ver qué se sostiene, vamos a ver qué no se sostiene en un debate basado en la razón humana. Bien, aquí hemos podido llegar a todos esos puntos de aclarar definitivamente cada cosa. Tú sabes que aquí vino el profesor Hidalgo. ¿Te acuerdas de la Universidad de Oviedo? ¿Conociste al profesor Hidalgo también? Sí. Él venía a dar doctorado aquí en la universidad. Autor de un célebre texto de historia de la filosofía publicado por Anaya. ¿El profe lo conoce? Seguro que sí. Claro. A mí me pasó algo interesante con el doctor, porque me invitaron una vez a la Comisión Nacional de Ética, donde él iba a dar una conferencia sobre ética y moral. Ética y moral. Y me invitaron, recuerdo que era Pérez Martínez, que estaba en ese tiempo, y como él sabía que yo investigaba sobre eso, yo sé que tú investigas, yo quiero que tú vayas porque hay gente que sepa de ética y para que se vea que en el país también hay gente que sabe de eso. Entonces me invitó, yo fui a eso. Y en ese momento el profesor Hidalgo define lo que es la ética y lo que es la moral. Bien, en eso no hay problema. Dice, la ética es lo universal y la moral es lo concreto. Bien, en eso coinciden la mayoría de los autores. No hay problema, yo también. Yo también coincido en que la ética es lo concreto, el hecho, la moral, y que la ética es lo universal en cuanto a conceptualización, en cuanto a conceptos. Y él dice, hay principios éticos y hay principios morales. Ya yo sé que está equivocado, porque ya yo sé cuáles son los principios. Si no son esos 5, no es un principio lo que me va a decir. Cuando uno tiene ya un paradigma, ya uno puede ver cada elemento que
que le van diciendo y dónde está el error. Él decía, los principios éticos son los universales y los morales son los más contextuales, regionales, de un grupo, de una persona. Son los más concretos. Bien, la idea entre lo ético y lo moral no está mal, pero lo que está diciendo no es correcto en este momento. Porque alguien le preguntó en ese momento, profesor, dígame un ejemplo de un principio universal, porque hay gente que piensa que nada es universal, que todo es contextual y que tú tienes tus valores, yo tengo los míos y que nada. Hay personas que piensan así, erradamente, todo esto es universal. Y dice él, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un principio universal. Yo le levanté en ese momento, profesor, ¿me permite hacerle una observación? Es que usted se ha contradicho y no se ha dado cuenta. Yo puedo mostrárselo aquí. Le expliqué un poco lo que yo había hecho en mi investigación, los principios, los valores, los indicadores. Esto yo necesito por lo menos 2 o 3 horas para explicarlo. Mira, para que la gente entienda de lo que yo estoy hablando, pues yo digo, esto no va a entender, porque esto es nuevo. Es que esto es nuevo, esto no existía, ¿verdad? Entonces, tengo que explicarle antes para poder explicarle dónde está su error. Rápidamente hice así. Le expliqué, le dije, hay 5 principios, como 30 valores, 100 no sé cuántos indicadores. Hay otros conceptos que son actitudes y otros que son resultados. Es decir, que no son ni valores ni son principios, actitudes y resultados. Por ejemplo, la curiosidad es una actitud hacia la verdad. No es ni un valor ni un principio, es una actitud, es lo que me motiva. La actitud es lo que motiva. Y hay conceptos que son motivacionales. Por ejemplo, la empatía. La sensibilidad. La sensibilidad es la actitud hacia hacer el bien, la sensibilidad hacia la bondad, hacia el principio de bondad. Entonces no son valores. La gente lo tiene todo como valores. En la lista de valores te ponen todo eso. Están errados. Por eso la clasificación hecha entre esas 5 categorías, eso trae luz a todos esos conceptos. Hay otros que son resultados, que no son ni principios, son resultados de un valor o de un principio. Cada principio y cada valor tiene una actitud y tiene un resultado. Eso no existía, esto es nuevo. Todo esto es nuevo. Entonces, y yo le digo al profesor, mire dónde está la contradicción. Los 5 principios son estos. Y yo le puedo mostrar que ese que usted dice que es un principio no es un principio, sino una regla. Usted me ha mencionado una regla, no un principio. Esa regla está al servicio de un principio. Derecho a la vida es justicia. ¿Por qué tenemos derecho a la vida? Porque hay un principio que es la justicia. Trabaja para un principio, pero no es un principio. Las reglas no son principios. Yo lo estoy agarrando con el arma en la mano, con lo que él tenía ahí. Entonces, ahí es que le digo, y mire dónde está la contradicción. Porque usted me dice que el derecho a la vida es un principio, pero usted me dice que no, que es un derecho. O es un principio o es un derecho. ¿Cómo es? ¿Los principios son derechos? No, son principios y los derechos son derechos. Entonces, el derecho yo lo puedo reclamar. Yo puedo reclamar un derecho. Entonces, le digo yo, el sentido de decir que el derecho a la vida es un principio, es decir que no lo es porque es un derecho. Entonces serían todos los derechos principios. Todos los derechos serían principios. Y me va a decir que no. Entonces, ¿por qué un derecho es principio y otro no? Eso no tiene... él reconoció. Dice, wow, esto nadie nunca me lo había dicho. Y han dado por el mundo dando conferencias sobre esto. Y yo no tengo para devolverle. Porque me ha mostrado una debilidad en lo que yo he dicho. Esa fue. Sí, porque es que en este paradigma la cosa está muy clara. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Pues de ahí tú puedes juzgar cualquier punto de vista, cualquier cosa. Puedes responder a cualquier inquietud. Y eso es lo que me ha pasado, que me pasó una segunda vez también con la profesora Carmen Labrador, que se llamaba de la Complutense de Madrid, que vino también al país. Y lo mismito. Ella vino a hablar de valores, 80 valores que habla en España. Cuando yo expuse antes que ella 15 minutos, 20, me permitieron exponer.
Y yo expongo mi sistema rápido. Y yo, bueno, señores, a partir de ahora, ya que esto se conoce, hablar de valores sin saber esto es un poco peligroso. Puede ser que ya no sea así como... Y ella venía a hablar de eso. Eso fue en UCATESI en La Vega, en un congreso de educación. La profesora Carmen Labrado dice, miren, el doctor Vargas me ha desautorizado a hablar. Yo venía a hablar de 80 valores que tenemos en España. Tenemos una lista de 80 valores que enseñamos en las universidades y en las escuelas. Y él dice que no hay 80 valores, que hay más de 200 conceptos valorativos, que solo hay como 30 valores y que hay 5 principios. Y dice, eso es nuevo para mí. Yo nunca había escuchado eso. Estoy ante algo nuevo. Y alguien tiene que estar equivocado en este sentido. Él dice que hay indicadores. Nadie nunca había hablado de indicadores. En la ética, indicadores, él es el primero de hablar de indicadores en la ética. Que es medible. Que es medible la ética con indicadores. Que es detectable en la realidad. Eso es nuevo para mí. Realmente parece muy lógico todo lo que he escuchado. Pero todavía no puedo decir, pero miren, yo tengo que ser honesta. Yo no quiero hacer el ridículo, hablando quizás de algo que esté desfasado. Yo voy a cambiar el tema y les hablaré de métodos pedagógicos. Yo volveré a hablar de valores cuando estudie muy bien su obra. Tengo que estudiarla muy bien para poder hablar de nuevo de valores, porque no quiero hacer el ridículo hablando de algo que quizás no tiene ya razón de ser, y cambió el tema. O sea, eso me pasó en todo este sentido. Y eso mismo me pasó en un congreso internacional en Perú, donde yo fui a exponer. Ahí era la exponencia principal de ese evento. Dieron porque el sistema ético-moral, últimos hallazgos, yo creo que era así. Me dieron 2 horas para exponer. Yo le dije, yo necesito 2 horas para exponer lo que me rebatan. Quiero que me rebatan y yo responderle. Para que ustedes vean la solidez de este sistema. Entonces iban expertos de todas partes que iban a exponer sobre valores, sobre principios, sobre cuestiones. Y me tocó exponer esa ponencia. Hubo muchas preguntas, muchas aclaraciones, objeciones. Pudimos responder a todo con mucha precisión y cosas. ¿Sabes lo que decía la gente? ¡Wow! Tenemos que aprender de nuevo. Eran profesores de ética, eran investigadores y todo. Tenemos que aprender de nuevo. Nos han dado una gran lección hoy. Eso es lo que me ha pasado a mí. También fui a México. También expuse allá en Guadalajara, en Ciudad de México, en algunos sitios donde me llevaron. Me ha sucedido lo mismo en toda parte donde he ido con esto, porque es totalmente nuevo. Tiene base de dónde sale cada cosa. Tú puedes decir de dónde sale cada cosa. ¿Qué es lo que no puede sustentar otro sistema? Por ejemplo, cuando te hablan tales principios, ¿de dónde salen esos principios? ¿De dónde salen? ¿De dónde tú los sacas? Yo sé de dónde los saco. Y te lo llevo punto por punto porque son principios. Muéstrame que los tuyos, en este sentido, te muestro que no son principios de lo que tú me estás hablando. Y te digo qué lugar ocupa dentro del sistema. Si es una regla, si es un valor o si es un indicador. Porque a veces hasta un indicador te lo tienen por principio. Por ejemplo, el cumplimiento del deber. Te lo ponen como un principio. Es un indicador, un simple indicador de responsabilidad. Y hay libros enteros escritos sobre el cumplimiento del deber. ¿Te has fijado? Como si eso fuera un sistema de pensamiento. Y es un indicador, no un sistema de pensamiento, es un indicador. Toda la ética de Hostos es sobre el cumplimiento del deber. En lo que él se basa, la ética social de Hostos. La ética kantiana también es el cumplimiento del deber, que tiene como base. Y todo eso. Bien, pero tú ves que desde aquí tú puedes abordar las diferentes problemáticas relativas a la ética con una respuesta
diría yo, que tú no encuentras con qué compararla. Es que esto no existía. Es un nuevo sistema de poder ver el mundo. Yo te decía que aún la sociedad podemos explicarla a través de esto. La sociedad, cualquier fenómeno, tú puedes abordarlo. Por ejemplo, tú quieres saber cómo está organizada la sociedad. Está organizada alrededor de los 5 principios. Todas las instituciones que tenemos son para uno de esos principios. Hay instituciones que son para la verdad. Universidades, institutos, academias, escuelas, bibliotecas, laboratorios. ¿Para qué? Para que haya verdad. Es por un principio que tenemos todas esas instituciones, para responder a un principio. Lo que la gente no lo sabe, que es respondiendo a un principio que está. Instituciones que son para la justicia, para que haya equilibrio. Abogados, jueces, alguaciles, procuradores, comité de disciplina, todo lo que hay en la sociedad para que haya equilibrio. Para responder a un principio, es el principio de la justicia, que es el equilibrio. Instituciones para que la gente esté conectada, principio, unidad. Sindicatos, partidos políticos, iglesias, juntas de vecinos, para que haya conexión entre la gente. Es a principio que la sociedad está respondiendo sin saberlo. Pero cuando nos ponen principios en la Constitución, no son principios a veces. Y el desorden también se va a ver reflejado en las leyes mismas y en todo eso. Porque los puntos de partida no son correctos, no son exactos. Yo espero que un día un grupo de juristas buenos entienda todo esto y haga una propuesta de constitución, de ley y toda, sobre un desglose de principios y valores que tienen que ir entonces a las reglas que son las leyes, donde esas reglas estén reflejando exactamente esos principios y esos valores. Otras instituciones que tenemos en la sociedad. Bueno, si me dejan el tiempo, señores, hasta mañana vamos a estar aquí. Ustedes ponen las horas y todo y ponen también el stop. Pero yo me emociono con esto. Instituciones que están para que haya libertad. Todas aquellas que nos ponen a movernos. El transporte, el deporte, la gimnasia. Todas aquellas que dicen no esté parado, muévete, muévete. El movimiento es la libertad. Y hay instituciones para que haya todo eso. Las vías de comunicación, todo eso es para que haya libertad. Entonces, no hay otras que son para aportar la bondad. Comedores económicos, tarjeta solidaridad, plan social de la presidencia, ONGs para aportarle a la gente, etcétera. Es decir, todo lo que hay en la sociedad, tú lo organizas debajo. Todo, debajo de estos 5 principios. Es para cumplir con algunos de ellos. Es un sistema de pensamiento que te va a abarcar cualquier realidad. Cualquier realidad te la va a abarcar. Con fin de aclararte todo eso. Miren qué fácil vemos la sociedad a través de estos 5 principios. Parece tan complicado, no, es sencilla. Muy sencilla. Instituciones, ¿cuál no nos faltó ninguna, creo? Ahí mencionamos los 5 principios y las instituciones. Cada vez que se crea una institución debe saberse a qué principio va a servir. Eso sería lo primero. ¿Para servir a qué? ¿Qué es lo que va a hacer esa institución? Bueno, entonces, todo lo que hay en la sociedad se organiza debajo de esos 5 principios. Todo lo que tenemos, todas las instituciones, las leyes, todo está debajo de esto. Entonces, por eso es que es un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma. Fue lo que surgió de ahí. Profesor, ¿los 5 principios era algo que ya te tenía preconcebido o salió de la investigación? No, salió de la investigación. Yo no sabía dónde esto me iba a llevar. No sabía dónde iba a parar con esta investigación. Fue el resultado de eso. Al buscar los principios, hay un concepto que lo abarca a todos aquí. Habrá alguno que lo abarca todo. Si encontraba eso, había encontrado el principio. Yo no sabía cuál eran esos. Claro, que había cierta intuición, porque nosotros de manera intuitiva, por ejemplo, yo sabía que hay un concepto que en toda la historia
en toda la historia se ha tenido presente, por ejemplo, la libertad. Suponía la libertad podría ser un principio, pero yo no sabía todavía. La justicia, que desde tiempo inmemorial los seres humanos han venido. Digo yo suponía que eso podrían apuntar hacia principios, y por eso es que en toda la historia lo vamos a encontrar. La unidad, yo podía suponer que podría ser un principio, porque es que tantos autores, todos van a coincidir en lo importante que es la unidad. Proletarios de todo el mundo unidos. ¿Por qué llama el comunismo a la unidad? Divide y vencerás. ¿Cómo es que de toda parte y en toda la cultura te dice la importancia de la unidad? Familia que reza unida permanece unida, te va a decir en la religión. Tú dices, es que estoy ante un gran concepto, es un principio. Estoy ante un principio. Y es por eso que no importa de qué ideología te van a decir que eso es importante, la unidad. Y es que es un principio. Y así yo suponía que algunos conceptos podrían resultar ahí, pero yo no estaba seguro. Había que hacer el trabajo y ver cómo se llegaba a eso. Por ejemplo, la bondad, yo no sabía que me iba a resultar ser un principio. Pero es que en el ordenamiento, ¿qué concepto entre los que significan dar, él mismo significa que es el mayor? Él mismo significa que es el mayor. Porque yo sé que en el unir el mayor es la unidad. El mayor concepto es la unidad cuando hablamos de conectar, de conexiones. En el balance, la justicia, porque la palabra lo que significa es balance, equilibrio. La palabra justicia es la diosa del equilibrio, de la balanza. Pues ese es el concepto mayor en esa familia. Todos quieren balance. Este es el concepto del balance, la justicia. Y así, en el dar, yo decía, ¿y cuál aquí sería generosidad? El que me usan en todos los libros es solidaridad. Me dicen que es un concepto universal, la solidaridad. Y yo, no, espérate, hay uno más grande. La bondad significa dar lo bueno. Bondad, dar lo bueno. No hay nada mayor que ya dar lo bueno. Es el mayor concepto cuando hablamos de dar. Es la bondad. Eso es un principio. El principio del dar. Entonces, todos quieren dar lo bueno. La solidaridad quiere darte lo bueno, pero lo bueno es la bondad. El dar lo bueno. Y es así como fueron resultando estos principios. Tú ves. Por lo que decían todos los libros, yo hubiera puesto la solidaridad. Porque todos te hablan de la solidaridad como un concepto universal. Pero no, me di cuenta que no. Que aún en eso los libros estaban equivocados. Que hay uno más grande que la solidaridad. Que es la bondad. La solidaridad es dar, es aportar. Pero el concepto del aportar es la bondad. Entonces, la generosidad es grande, sí, pero es dar mucho. Es dar más de lo que te piden, pero no dar todo lo bueno. Hay uno que él mismo significa dar lo bueno. Y esa es la bondad. Y así fueron surgiendo estos principios. De manera que todos los que fueran a dar iban debajo de la bondad, todos los demás. Y después era ver cuáles se dividían, cuáles no se dividían. Cuáles podemos decir que tienen indicadores y cuáles son indicadores. Eso fue un trabajo. Ustedes no se imaginan lo que se lleva todo esto. Bueno, la verdad, maestro, que es una pena que un libro como este, ¿verdad? Lo podría extender también a Minutos para el Pensamiento y al Paso de los Sabios, pero el sistema ético-moral prácticamente no ha circulado en el país. Fue publicado en España y está agotada la edición. Qué interesante sería que pudiéramos tener una edición nativa de este libro. Y unos talleres o un diplomado, porque claro, para eso. Y después de uno escuchar al doctor Vargas exponer este sistema, uno piensa como que, bueno, prácticamente huelga cualquier otra pregunta. Pero también le queda a uno la sensación de que
es un sistema en desarrollo, porque de aquí se puede hacer una filosofía social, una filosofía de la historia, una ontología o una metafísica. De manera que, aunque es evidente que es un descubrimiento con fundamento, pero claro, es rico, es una cantera de la que se podrían extraer muchísimos subsistemas o subexplicaciones para distintos costados de lo real. Pero como quiera, profesor, yo quisiera aprovechar la oportunidad de la presencia del doctor Vargas en este archivo de La Voz para plantearle la posibilidad de la siguiente analogía. El maestro ha descubierto que hay unos invariantes que son principios, que son valores, que son indicadores, pero son invariantes humanos, que es hacia lo que tiende la filosofía, hacia ese saber universal. Y aprovechando que el maestro Vargas ha escrito libros y publicado libros en alemán, que para sus estudios en la Universidad de Friburgo tuvo que estudiar griego, latín, arameo, y visto que la gestión del maestro Silverio tiene las miras puestas en pensar en español, apuesta por la identidad dominicana como tema del 6º Congreso Dominicano de Filosofía, Santo Domingo 2025. Quisiera yo, quizás a modo de cierre, plantearle al maestro Vargas, y habrá también unos invariantes racionales o lógicos, o pensar en español tiene sus especificidades. Usted que ha pensado y ha pensado hondo, tanto en español como en griego, como en latín, como en alemán. Nosotros somos una isla, pero no estamos aparte del mundo, somos parte del mundo. Y es lo mismo a nivel conceptual. O sea, lo propio es parte de una universalidad. Solo que le damos nuestra especificidad. Pero lo que nosotros hacemos, somos, pensamos, tiene rasgos en común con lo que piensan todos los seres humanos, con lo que hacen, con lo que dicen. Es una conjugación de lo universal con lo particular. Y aquí está el elemento de la libertad como principio. Ahí está la libertad en la cultura. Que estos principios encuentran formas diferentes de ser realizados en la práctica, formas particulares, pero respondiendo a la misma idea, es decir, siguiendo los mismos patrones en cierta manera, ya con un tono propio. Entonces, nosotros pensar lo dominicano sin pensar en lo universal es imposible, porque es siempre relacional. Siempre relacionar el mundo como unidad, por eso le llamamos universo, por la unidad de todo cuanto existe. No hay nada separado de los demás. Al pensarnos a nosotros mismos, estamos pensando al mundo en cierta manera. Entonces debemos pensarnos como parte del mundo, no como un pedacito, un átomo o un electrón fuera del átomo, sino somos parte de esa totalidad. Entonces sí, pensar lo dominicano es pensar nuestras particularidades dentro de esa universalidad también, donde nunca debemos olvidar que somos parte de un todo. Y es imposible, porque el todo nos hará sentir que somos parte de ello. Es decir, que nosotros somos parte del mundo y que Rusia, que está tan lejos, tiene que ver con nosotros, no lo ha hecho sentir la guerra de Ucrania. No ponen el petróleo más caro, no hacen... entonces nosotros vamos a vivir sin pensar que Rusia existe. No, tenemos algo en particular, sí, tenemos cosas en particular, pero en relación con el mundo.
somos parte del mundo. Y eso también en el pensamiento. Si en el pensamiento también lo mismo, no podemos pensar fuera de las categorías universales también. Porque lo que estamos pensando está en relación con lo universal. Si no lo sabíamos, debemos saberlo. Y es buscar siempre esa conexión. Debe ser una de las tareas del pensamiento. Bueno, no nos queda más que agradecer en nombre del profesor Eulogio Silverio, el señor director de la escuela, que es el creador de este espacio. Y como de costumbre, salvo el mejor parecer del maestro William Mejía Chalas, le cedemos la palabra al profesor Mejía Chalas para que cierre este encuentro como suele hacerlo el señor director. Si me permiten, antes que William, una observación que me parece interesante. Sobre esto ya se ha hecho doctorado. Tengo una amiga, médico, fue vicerrectora de una universidad aquí en el país, que cuando oyó una exposición mía dijo, encontré lo que buscaba. Yo andaba buscando algo así, en ninguna parte lo encontré. Esto me va a servir para mi doctorado. Y sometió su plan de doctorado en España, una universidad española, aplicando estos principios y valores al área de la medicina, a la enfermería. Hizo su título de doctora bajo el amparo de este sistema de pensamiento. Para que tú veas el alcance que puede tener esto, porque tendrá aplicaciones infinitas. Yo ni me imagino todas las aplicaciones que esto podrá tener, pero ya cada cual con las categorías y la conceptualización podrá encontrar dónde esto puede ser. Ahora sí, William, era algo que yo quería decir para que vean que esto ha ido llegando y donde ha ido llegando se ha ido quedando. Pero profesor, nosotros como escuela nos sentimos sumamente agradecidos porque usted ya ha aceptado la invitación, pero más agradecido por los aportes que usted está haciendo al sistema ético universal. Usted hablaba al principio del misticismo y hizo mención también de algunos elementos bíblicos que usted ha trabajado. Yo que lo conozco de cerca sé también cómo usted ha trabajado la Biblia. Hay un pasaje de la Biblia que dice que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama o debajo de la mesa para ocultarla. De manera, profesor, que a partir de esta conversación que muy enriquecedora, le agradecemos como escuela, pero también nos gustaría varias cosas. Primero, que usted pondere la posibilidad de tener una participación en el Congreso, en el 6º Congreso, presentando esta propuesta. Y segundo, ver la posibilidad que podamos organizar ya sea unos cursos o unos talleres con los estudiantes de filosofía, para que ellos también puedan inspirarse y puedan hacer su trabajo de grado o también de los grupos de maestría sobre este tema ético, porque nosotros hemos tenido en la escuela estudiantes que han hecho su trabajo sobre ética. Pero esto sería una gran oportunidad de meterse en un mundo nuevo, un mundo no trabajado, porque el hecho de que lo haya trabajado usted y haya presentado esa parte de esa persona que ha hecho su doctorado, por eso implica que es una cantera, como bien decía el profesor. O sea, según lo que usted ha planteado de su método, de ese sistema, la sociedad entera se puede analizar, incluso se puede hasta reestructurar. A partir de eso podríamos encontrar incluso que a partir de esos 5 principios podríamos encontrar instituciones que están a partir de un mismo principio, de manera que no serían necesarias. Se podrían incluso agrupar, pero con un criterio, en este caso, con criterio ético, que a su vez iría a trabajar, diríamos, una parte administrativa que sería la justicia y también el equilibrio en cuanto a los fondos públicos. De manera que, profesor, que en nombre de la Escuela de Filosofía, del maestro Eulogio Silverio, del profesor Arbelo y del mío propio, queremos agradecer de sobremanera y nos gustaría que por un sentido de equilibrio y de bondad usted acepte esa propuesta que también le hemos hecho. Pues yo estoy dispuesto, claro, gracias a ustedes, dispuesto a colaborar siempre con nuestra escuela. De hecho, yo cuando estaba, le había dicho a alguien, esto debiera ser organizado para yo, con todos los profesores de filosofía, darle una conferencia sobre esto, que lo discutan conmigo, que lo discutan todos los profesores. Y yo pienso que
todavía eso está pendiente, pero a través de estos medios ya van saliendo las ideas, y en el Congreso yo pienso que ahí estaremos presentes para que ahondemos un poco más sobre esto y se pueda discutir y se pueda aclarar. Pues a la orden siempre, y muy agradecido con el profesor Silverio, nuestro director, con Alejandro Arbelo, con William Chala, con todos los que han hecho posible que esto pueda salir ahora en las redes, y que no solo esto es un aporte, la bondad de la Escuela de Filosofía al mundo, lo que se está haciendo con este archivo de la voz, ¿verdad? El mundo durante muchos años podrá ver todos estos aportes que han ido haciendo nuestros profesores, y qué lindo, qué bueno que me tuvieron presente para yo estar ahí también aportando con nuestra bondad lo que el mundo pueda recibir de esto. Gracias a ustedes también.